Muy buenas a todos, sean bienvenidos al siguiente video del canal de Física para Todos. En esta ocasión vamos a tratar un tema de circuitos RC mezclado con un poco de circuitos DC y el análisis de carga y descarga de un capacitor para tratar o afianzar los conceptos vistos en clases. Bien, comenzamos. Ahora sí viene lo chido. Observe la figura. Asuma que el switch S1 ha estado cerrado durante mucho tiempo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es la forma de decirte que consideres tiempo igual a infinito. ¿A qué me refiero con ello? A estas alturas del partido se asume que usted entiende o reconoce cuáles son las formas sutiles de decirle tiempo inicial 0 segundos, tiempo infinito, según sea nuestro caso de análisis al capacitor. También es importante que nos digan que el mismo no tiene carga, ¿sí? El análisis se hace de una manera mucho más sencilla. Esta información vale millones. Literal A, en esas condiciones, determinar la potencia que entrega la fuente luego de mucho tiempo de estar cerrado el switch S1 y el voltaje entre las placas de nuestro querido capacitor. Bien, vamos a considerar ciertas situaciones. Para empezar, oiga, ¿cómo yo determino la potencia que entrega una fuente de poder? No me digas. No me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, por favor, no me lo digas. Bien, dímelo. Pues bien, una fuente de poder básicamente lo que hace es, por lo general, da corriente, ¿no? Y la potencia que entrega una fuente DC viene a estar dado por el voltaje entre sus terminales y la corriente que sale por la bornera positiva, una corriente convencional. Eso es lo que necesitamos determinar o necesitamos reconocer, encontrar para hallar la potencia que consume, una potencia que entrega la fuente de poder. ¿Qué pasaría si yo quisiera saber la potencia que consume? Pues básicamente es lo mismo, solamente que ahora la corriente no estaría saliendo de la fuente, sino estaría entrando. Hay que tener cierta situación, cierta referencia con este tipo de situaciones. Si el circuito ha pasado mucho tiempo, S1, el switch ha pasado mucho tiempo cerrado, ¿cuál es el circuito equivalente de este ejercicio original? Básicamente esto sería un circuito abierto. Y al ser un circuito abierto, la corriente que entrega la fuente, esta corriente I, simplemente va a pasar por este ramal I1 y va a pasar por este ramal I2. Por tal motivo, yo puedo concluir que la corriente que entrega la fuente va a ser igual a I1 más I2. Si yo determino ambas corrientes y multiplico por el voltaje de operación de la fuente, obtendría la potencia que entrega la misma. Ahora bien, como había mencionado, esto es un circuito abierto. Significa que por aquí no va a pasar corriente. Eso significa que tanto R1 como R3 están en serie. Eso también significa que R2 con R4 también están en serie. Básicamente, mi corriente I1 rápidamente va a ser igual a 12 voltios sobre 1 más 9. Y eso sería aproximadamente 1.2 amperios. En el caso de I2, va a ser igual a 12 voltios sobre 10 más 5. Y eso me da 0.8 amperios. Oye, despacio, cerebrito. Tal vez usted en este momento se está preguntando qué es lo que acabo de hacer. Pues debido a que es reducido el circuito equivalente de cada una de estas resistencias, es por eso que lo estoy poniendo así, de esa manera, de una manera mucho más directa. Entonces, la potencia que entregaría la fuente va a ser igual a 12 que multiplica a 1.2 más 0.8 y eso directamente es 24 watts. En resumen, con respecto al integral A, cuando el capacitor se haya cargado por completo después de un tiempo muy largo,
tenemos que la potencia que entrega la fuente es de 24 watts. Literal A, hemos cumplido. Vamos con el literal B. Tenemos el literal A que ya lo hemos cumplido, el literal B. Necesitamos el voltaje entre las placas del capacitor. Voy a asumir que la polaridad de mi capacitor es esa. Entonces, considerando ya el circuito como tal, voy a aplicar la ley de Kirchhoff de las mallas y decir o tomar esta ruta correspondiente, ¿sí? Voy a tomar esa ruta y yo diría menos 12 más I1 R1 más el voltaje del capacitor más R4 y 2 va a ser igual a 0. En donde nosotros ya conocemos I1, ya conocemos I2 y conocemos las resistencias. ¿Qué podría salir mal? Básicamente la polaridad asumida del voltaje del capacitor. Si al despejar toda esta expresión obtengo un voltaje del capacitor negativo, eso significaría que no es que está mal, en teoría. ¿A dónde quieres llegar? Y es que la matemática y la física están bien planteadas, no es que esté mal el voltaje del capacitor negativo, simplemente que la polaridad seleccionada es invertida, o sea, está al revés, nada más. Rápidamente nosotros resolvemos esta ecuación muy sencilla, porque repito, conocemos las corrientes y las resistencias, y el voltaje del capacitor sale aproximadamente 6.8 voltios. 6.8 voltios significa que la polaridad que yo he asumido es correcta. Bien, hemos determinado la potencia que entrega la fuente y el voltaje entre las placas del capacitor cuando ya ha pasado mucho tiempo y demás. Analicemos ahora el segundo escenario de este problema. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? ¿A qué me refiero con ello? Ahora vamos a considerar que el switch S1 se abre. Eso aísla la fuente de poder. Y como el capacitor está completamente cargado, pues ha pasado mucho tiempo, ahora este se comportará como una fuente de poder cuya polaridad yo ya sé que es esta, positiva negativa. Por tal motivo, la corriente convencional comenzaría a salir de esta manera. ¿Cuánto tiempo le tomará al capacitor descargarse hasta que solo quede el 3% de la carga original al momento de abrir el switch S1? Aquí no tenemos el típico caso en donde tienes T igual 0 segundos, T igual infinito. No, aquí tenemos un caso muy específico en donde quieren un tiempo específico para que suceda este evento de que la carga quede reducida simplemente hasta solo el 3% del original. Bien, entonces siempre es bueno redibujar el circuito y ver qué está pasando. Siempre es bueno eso. Haciendo mi propio ejemplo, Seguiendo mi propio ejemplo, yo tengo R1, tengo mi capacitor, tengo R2, tengo R3 y tengo R4. Tengo esa situación de ahí. Ahora bien, el voltaje del capacitor. ¿Qué sucede? Si yo quiero encontrar un tiempo, lo más común que un estudiante piensa es, bueno, entonces voy a tener que utilizar la función o la expresión de descarga de un capacitor, y hasta cierto punto es correcto. Sin embargo, la fórmula que usted ve en los libros está determinada o está basada en un solo capacitor y un solo resistor. Por tal motivo, usted tiene que primero hacer una reducción. Usted tiene que reducir el circuito siempre que sea posible para poder encontrar el Tao. ¿Qué cosa? El Tao, en este caso, el Tao de descarga. Y métase algo en la cabeza de ahora en adelante. En los circuitos RC, el Tao de carga no tiene por qué, repito, no tiene por qué coincidir numéricamente al Tao de descarga. Eso no me lo esperaba. Eso es algo importante que a veces suelen
olvidar mencionar o puntualizar en los textos. Bien, entonces, si la fuente de poder, entre comillas, va a ser momentáneamente mi capacitor y va a entregar una corriente por este rubro y por este rubro, ¿no? Sucede que esa corriente que pasa por R1 va a pasar por R2 y asimismo esa corriente que pasa por R3 va a pasar por R4. ¿A qué quiero llegar? A que tengo que reducir el circuito para encontrar el R equivalente y el C equivalente. El C equivalente tengo ventaja. ¿Por qué? Porque solamente hay un capacitor, no tengo nada de qué preocuparme. Pero tengo 4 resistores. Algo anda mal. 4 resistores, ¿sí? Mal dicho decir 4 resistencias, tengo 4 resistores. Puta, casi la cago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducir el circuito. Como he mencionado, estas corrientes son las mismas, significaría que R1 y R2 están en serie. Y me quedaría el voltaje del capacitor R1 más R2, R3 más R4. Y asimismo, este par de equivalentes están en paralelo. Por tal motivo me quedaría un solo resistor y un solo capacitor, que sería R1 más R2, lo que esté ahí en paralelo con R3 más R4. Les voy a facilitar los cálculos y eso aproximadamente sale 6.16 ohmios. ¿Sí? Se los dejo de tarea que ustedes lo comprueben. Y el capacitor sigue siendo lo mismo, 2,2 microfaradios, porque eso es lo que me indica el problema. Y bien, ese, señores, damas y caballeros, sería el tau de descarga, que aproximadamente es, multiplicando el R equivalente por el C equivalente, sería de un valor de 1.36 por 10 a la menos 5 segundos. Esto es importante, el tau de descarga o el tau de carga siempre está en segundos, siempre está en esa unidad. Ahora bien, ya tengo esta situación. Esta es la parte sencilla que no lleva tanto análisis. Ahora, dice solamente que 3% de carga con respecto a lo que había anteriormente, originalmente, ¿no? Uno podría pensar, demonios, tengo que encontrar primero la carga original, tengo que encontrar ahora el 3% de esa dicha carga. No, no tienes que hacer eso. Ya hemos reducido el circuito equivalente y ahora sí ya tenemos el visto bueno para utilizar esta expresión. Que la carga final en un tiempo específico va a ser la carga inicial E a la menos T sobre el tau de descarga, porque estamos analizando esa situación. ¿Y cuál es la novedad? Que la carga final, como me piden que solamente quede el 3% de lo que había originalmente, pues sería 0.03. La carga original, que va a ser igual a la carga original E menos T sobre tau de descarga. Y eso es lo que yo quería encontrar. ¿Por qué? Porque Q sub 0 y Q sub 0 se elimina y no me interesa cuánta carga original tenía el problema. Y solamente me queda un análisis matemático. Ya la física murió aquí. ¡Sí! ¡Sí! Y solamente nos dedicamos a resolver una ecuación matemática. ¡No, God! En donde 0.03 tiene que ser igual a E menos T sobre tau de descarga. ¿Sí? No voy a entrar en detalles matemáticos de cómo resolver esta expresión. La decepción. La traición, amigo. Por el simple hecho de que a estas alturas del partido no debería tener ningún problema con esa situación. Y me quedaría el tiempo que estoy buscando, que sería igual a básicamente 48 microsegundos aproximadamente. 48 microsegundos es lo que demoraría el capacitor en descargarse hasta el 3% de su original. Pues bien, espero que les haya servido este pequeño ejercicio para entender un poco más acerca de los circuitos RC y las distintas combinaciones que pueden darse. Actualización. Me acabo de dar cuenta de que el circuito azul podría ser no visible, así que lo voy a redibujar. Lo que tenía aquí lo voy a redibujar y sería R1 más R2 el capacitor, R3
y R4. O sea, eso sí, discúlpenme, yo no me fijé que esa parte no se grabó. Pues bien, con esto finalizo el ejercicio. Gracias por ver. Sus dudas e inconvenientes, por favor en la caja de comentarios suscribirse, dudas, preguntas a la orden del día. Pues bien, pasen bien. Nos vemos. Bye.